El río que transformó a Estados Unidos en una potencia mundial. Los ríos han jugado un papel crucial en las civilizaciones humanas. En la antigüedad, los asentamientos más importantes se formaban cerca de los ríos. Por ejemplo, la civilización egipcia surgió a las orillas del río Nilo. La civilización mesopotámica se desarrolló a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris. El río Amarillo en el centro de China posibilitó la civilización de ese país. Todos estos ríos eran medios de comunicación, transporte y proporcionaban tierras fértiles ideales para la agricultura y la ganadería. En la era moderna, el río Mississippi convirtió a Estados Unidos en una potencia mundial. En este video te explicaremos las características de este río, cómo contribuyó al desarrollo estadounidense y por qué su cuenca es la zona con mayor producción de alimentos del mundo. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a nuestro canal. El río navegable más grande del mundo, el río Mississippi, es un cuerpo acuático que nace en el lago de Itasca, en el norte del estado de Minnesota, al norte y medio oeste de Estados Unidos. El río fluye a través del centro del país y desemboca en el Golfo de México, específicamente en el estado de Luisiana, al sur del país. Con una longitud de 3.770 kilómetros, el río Mississippi es el cuarto más largo del mundo, después del río Yangtze en China, que se extiende por 6.300 kilómetros, el Nilo en África con una longitud de 6.756 kilómetros y el río Amazonas en Sudamérica con una longitud de 7.053 kilómetros. El río Mississippi también es el río navegable más grande del mundo. Su máxima altitud es de 455 metros por encima del nivel del mar, lo que hace que la elevación del río a lo largo de todo su trayecto sea prácticamente baja. Esta poca elevación hace que su corriente sea tranquila. Además, el trayecto del Nilo no tiene casi obstáculos naturales como cascadas, poca profundidad o barreras naturales. Solo hay una cascada llamada San Anthony, en Minnesota, a pocos kilómetros de donde nace el Mississippi. Esto crea una superautopista fluvial que conecta el sistema montañoso del norte con la costa del Golfo de México. Otros ríos más grandes no tienen las mismas ventajas que el Mississippi. Por ejemplo, el río Amazonas se encuentra en la selva amazónica. Esto le pone barreras naturales que impiden un paso tranquilo de este río. Aunque se usan algunos de sus tramos, el Amazonas no tiene un trayecto continuo aprovechable como sí lo tiene el Mississippi. Lo mismo ocurre con el Congo o el Yangtze. Ríos navegables, pero no en toda su extensión. El río Mississippi y su cuenca son más que una vía de comunicación. También proporcionan tierras fértiles para la agricultura y la ganadería. El agua de su corriente abastece gran parte del sistema de agua potable de los Estados Unidos. La ubicación del río, de su cuenca y afluentes conecta a uno de los diferentes estados del país norteamericano. ¿Cómo el río Mississippi transformó a Estados Unidos? Durante la época colonial, el río Mississippi era una de las líneas divisoras entre los territorios españoles, ingleses y franceses en Norteamérica. También era el límite que utilizaban los ingleses para las regiones pobladas por los nativos estadounidenses. A lo largo del río Mississippi vivían diferentes tribus amerindias, entre ellas Comanche, Arapahoes, Piel Negros, Iroqueses, Algonquin, Chippewa y Ojibwa. Estas tribus mantuvieron autonomía, pero después de la llegada de los ingleses y los españoles, sus territorios no fueron zonas grandes de asentamientos coloniales, y el río todavía no era usado como vía de comunicación. Esto cambió con la llegada de los franceses a finales del siglo XVII, cuando los exploradores René Robert Cavelier, Sieur de la Salle y Henry de Tonty navegaron en el Mississippi en 1682 y reclamaron la soberanía del río y las regiones aledañas en nombre de la corona francesa. El territorio reclamado por los franceses fue llamado Luisiana, en honor al rey Luis XIV. Este vasto territorio era parte del virreinato de la Nueva Francia, que incluía los territorios franceses en Canadá. Luisiana tenía dos subregiones: la Alta Luisiana, que incluía los actuales estados de Missouri, Illinois, Indiana, mientras que la Baja Luisiana estaba en los estados de Luisiana, Arkansas, Alabama y Mississippi. En 1705 se empezó a usar el río Mississippi para comercio y transporte marítimo, con el traslado de un cargamento de pieles de oso y pieles de ciervos que tenía Francia como destino final. Fort Rosalie fue el primer asentamiento europeo permanente en el río, fundado en 1716. 2 años después, en 1718, se fundó la ciudad de Nueva Orleans, en las cercanías de la desembocadura del río. Su ubicación permitió a los franceses controlar el paso del río. Durante 6 décadas hubo un crecimiento constante del comercio en el río. Después de la Guerra de los 7 Años, que se extendió entre 1756 y 1763, el río Mississippi se convirtió en una verdadera frontera. Este conflicto bélico enfrentó a dos bandos. Inglaterra y el Reino de Prusia lideraban uno, Francia y España el otro. La guerra culminó con una victoria anglo-prusiana y la firma del Tratado de París, documento que determinó la frontera entre los 4 principales países involucrados por los territorios de Norteamérica. El tratado definió al río Mississippi como la frontera entre España e Inglaterra. Los territorios al este del río, con excepción de Nueva Orleans, eran ingleses y los del oeste pertenecían a España. Nueva Orleans
que había sido territorio francés, fue entregada por este país a España como compensación por los costos de la guerra. El río dejó de estar bajo el control francés y se convirtió en una ruta marítima libre para los ingleses y españoles. Con el estallido de las guerras napoleónicas, Francia recuperó poder y retomó el control del territorio de Luisiana en el año 1800. 3 años después, vendió este territorio a Estados Unidos, ahora un país libre e independiente, a cambio de $15 millones, un precio equivalente a unos 10 centavos por hectárea. Esta compra, que se realizó durante el gobierno de Thomas Jefferson, duplicó el tamaño de los Estados Unidos y le dio el control absoluto del río Mississippi y de la ciudad portuaria de Nueva Orleans. En sus inicios, Estados Unidos era un país conformado por 13 colonias inglesas ubicadas a lo largo de la costa este de Norteamérica. Desde su independencia, Estados Unidos fue un país en constante expansión territorial, que solo fue posible gracias al río Mississippi y a su ubicación en el centro del territorio. Con el control del río, el comercio y la economía estadounidense crecieron a un ritmo acelerado, lo que permitió una expansión hacia el oeste. Inició así la guerra entre México y Estados Unidos, que se extendió entre 1846 y 1848 y culminó con una victoria estadounidense. Ambos países firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en el cual México entregó Alta California, Texas y Nuevo México a Estados Unidos. Esto representó la pérdida de más del 50% del territorio mexicano. Los territorios anexados por Estados Unidos son actualmente los estados de California, Texas, Arizona, Nevada, Colorado, Utah y Nuevo México. La conquista del oeste dio a Estados Unidos acceso al Océano Pacífico. El río Mississippi hizo posible la unión de la interacción económica y comercial de los estados al norte, sur, este y oeste de Estados Unidos. La expansión del comercio y el transporte en el río Mississippi de 1800 a 1850, cuando los franceses vendieron al territorio de Luisiana a Estados Unidos, fue un punto de inflexión en la historia del país. En 1803, el comercio en el río Mississippi ya estaba en crecimiento. Un año antes, se transportaba más de $1 millón en comercio, una cifra que equivale a más de $2,000 millones actuales. La compra americana del territorio hizo crecer aún más el comercio, principalmente por el aumento de la producción de los nuevos territorios adquiridos y por la introducción de un nuevo vehículo fluvial, el barco de vapor. La primera embarcación de este tipo, llamada Nueva Orleans, navegó en el río Mississippi en 1811. El barco fue construido en Pensilvania, lo que demuestra la conexión entre los estados del este gracias al río. El barco de vapor también aumentó el tránsito de la población. Un trayecto que podía durar entre 3 y 4 meses a caballo, duraba entre 30 y 40 días en barco. Para 1833, más de 1,200 barcos de vapor navegaban las aguas del Mississippi. Con el pasar de los años, mejoraron tecnológicamente los motores, se hicieron más eficientes, más rápidos, mientras que las embarcaciones se construyeron con mayor tamaño y comodidades. Esto significó que en 7 a 10 días se podía navegar en el Mississippi desde Luisiana hasta Minnesota. En los barcos de vapor se transportaba todo tipo de mercancías. Desde los estados del norte se transportaban diferentes tipos de pieles, en especial las de bisonte, oso y ciervo, también madera, carbón y diversos minerales. De los estados del sur se transportaba carbón, algodón, azúcar, tabaco, maíz y otros alimentos. Los estados del este transportaban maquinaria, vestimenta y todo tipo de productos. Desde el oeste se transportaban minerales, trigo, heno, cebada, entre otros. Entre 1800 y 1850, la economía estadounidense estaba entre las más crecientes del mundo. Era el mayor exportador de algodón y el segundo mayor exportador de productos, solo superado por Inglaterra. Para 1850, Estados Unidos era la principal potencia del continente. Todo esto fue posible por el río Mississippi, su cuenca y los ríos que se conectaban al sistema fluvial. El Mississippi es el epicentro del sistema de navegación fluvial más largo del mundo. La ubicación del río Mississippi lo hace el epicentro de una red de navegación fluvial conectada con diferentes ríos, lagos, bahías y océanos a lo largo de Estados Unidos. Es el corazón del país. Su cauce pasa por 10 estados: Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Mississippi, Arkansas, Missouri, Kentucky y Tennessee. Su cuenca tiene una superficie de 3.238.000 kilómetros cuadrados, lo que representa un tercio del territorio estadounidense. A lo largo de la orilla del río están ubicadas más de 150 ciudades, entre las que destacan las ciudades gemelas de Sao Paulo y Minneapolis, en Minnesota, La Crosse en Wisconsin, Quad City, San Luis en Missouri, Memphis en Tennessee, Baton Rouge en Nueva Orleans, en Luisiana. Los afluentes que terminan en el río Mississippi son más de 120 ríos de 31 estados, más de la mitad de los estados del país. Estos 5 afluentes del Mississippi, su cauce principal, tienen más de 13,000 kilómetros de largo. El río Illinois conecta el Mississippi con el lago Michigan por medio de un canal construido en 1848 para permitir el paso de grandes barcos. A su vez, la vía marítima de San Lorenzo permite la navegación hasta el Océano Atlántico por el norte
norte de Estados Unidos. El río Ohio permite la conexión entre el cauce principal del Mississippi con los estados del este de Estados Unidos, mientras que los ríos Missouri y Rojo conectan al Mississippi con estados del sur y oeste de Estados Unidos. La sedimentación de tierra y minerales que llegan desde las montañas por la corriente del río Mississippi se depositan a lo largo de la desembocadura del río en el Golfo de México. Esto crea pequeñas islas y bahías en la zona del Golfo de México, que a su vez se conectan con diferentes bahías, islas y barreras naturales a lo largo de la costa este estadounidense. Así, hay un paso fluvial en forma de herradura que permite una navegación tranquila, porque estas bahías e islas evitan las fuertes corrientes del océano Atlántico. Si se suma este corredor fluvial a los 13.000 kilómetros de Mississippi y sus afluentes, tenemos más de 25.000 kilómetros de aguas navegables. Este sistema de navegación fluvial es el más largo del mundo. La importancia económica y militar del río Mississippi, la cuenca del Mississippi, su valle y llanuras hicieron de Estados Unidos el mayor productor de alimentos del mundo. Es el principal productor de carne de res y pollo, el principal productor de maíz y el tercer productor de trigo después de China y la India. El río Mississippi abarata los costos de transporte de las mercancías, lo cual reduce su precio final. Por el Mississippi pasa el 22% de los productos industriales producidos en los Estados Unidos, el 60% de la producción de cereales y el 20% de carbón. Además del 92% de las exportaciones de alimentos salen por el río Mississippi. Más de 500 millones de toneladas entran y salen de los puertos de South Louisiana y Nueva Orleans. Los minerales producidos en el norte y oeste de Estados Unidos son transportados por el río hasta fábricas ubicadas al este de Norteamérica. Por esa importante posición geográfica y su rol de transporte, el Mississippi también tiene una importancia militar. El río es usado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para transportar las embarcaciones fabricadas en astilleros. Esto fue especialmente importante durante la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 4.000 embarcaciones de diferente tipo y usos salieron del Mississippi rumbo a Europa. También alimentos, petróleo y otros suministros para las fuerzas aliadas. A mediados del siglo XIX, las inundaciones del Mississippi eran constantes en las áreas aledañas, lo cual afectaba a los cultivos y a la población local. Además, el cauce se estaba desviando hacia el oeste. Las autoridades estadounidenses construyeron un sistema de diques para controlar y mantener el cauce del río. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también controla la vía fluvial Tennessee y la vía fluvial intracostera del Golfo. Desde la antigüedad, el río Mississippi fue importante. Las tribus amerindias crecieron y vivieron a lo largo del río, que era usado como vía de comunicación y de sustento. En la actualidad, en Estados Unidos se encuentra casi el 30% de la riqueza del mundo. Es el segundo país de manufacturación del mundo, después de China. Todo esto fue posible gracias al Mississippi, un cuerpo fluvial que hizo a Estados Unidos un país interconectado, unido y productivo, la primera potencia del mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para ver geografía, tu pasaporte al mundo.